Muy bien, vamos a ver lo que es la fiscalización externa. Y nos dice, en base al artículo 104 del Código Tributario, el nuevo enfoque de fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales establece dos procesos. Uno, que es la auditoría tributaria integral, significa completa. Sí. Normalmente esto se ve cuando son fiscalizaciones del IUE. Y lo otro es la auditoría tributaria parcial, específicamente a un periodo, un mes, o pueden ser 2 o 3 diferentes periodos, y solamente nos va a abarcar un impuesto, puede ser el IVA o el IT, o simplemente algunas facturas específicas. Dentro de lo que significa la auditoría tributaria integral, nos dice, este es un procedimiento que se aplica a empresas en las que se observan actividades económicas de mayor importancia fiscal y por tanto son objetos de un control más profundo y exhaustivo. Entonces, significa que este tipo de auditorías tributarias, como nos menciona en este primer párrafo, son actividades económicas de mayor importancia fiscal. Normalmente este tipo de auditorías se los realiza a los PRICOS y a los GRACOS. La auditoría integral alcanza todos los tributos que recaen sobre las actividades y los actos realizados por las empresas. Considerándose además que si se tuviera evidencias de incumplimiento de algún otro tributo que esté fuera del alcance del Servicio de Impuestos Nacionales, las mismas pueden ser remitidas a los respectivos órganos que administran dichos tributos, como la aduana, las alcaldías, etc. Entonces, si el Servicio de Impuestos Nacionales, en el momento de realizar la fiscalización, como les decía en la primera semana de clases, que tanto el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana y la misma AIT, la Autoridad de Impugnación Tributaria, son dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, por ende, estos entes siempre van a cuidar y van a velar el interés del Estado. En ese sentido, si el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, está realizando alguna fiscalización a lo que es sobre un contribuyente que se dedica a las importaciones y puede evidenciar en el proceso de esta fiscalización que existe unos datos erróneos o hay procedimientos incorrectos para la importación o exportación de mercaderías, entonces automáticamente puede generar una orden o puede remitir un proceso o una solicitud de revisión a la aduana nacional para que éste intervenga sobre este contribuyente. No nos olvidemos que en estos tres entes, el Servicio de Impuestos Nacionales, la aduana nacional y las alcaldías, tienen áreas donde también juegan un rol los fiscalizadores de estas áreas. Y su fin simplemente es, tal como es la administración tributaria, velar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, se puede derivar una orden a estos dos entes, tanto a la aduana como a la alcaldía. ¿En qué momento podrías derivar, por ejemplo, una orden de fiscalización a la alcaldía? En el momento de que, por ejemplo, el contribuyente pueda verificar en el RUAT, cuando está realizando fiscalizaciones a una empresa o a un contribuyente que tiene transporte de carga pesada. Por una parte, cuando le pida el RUAT, por ejemplo, puede ser que existe el documento de compra y venta a un tercero y este todavía no ha sido regularizado o no ha realizado el cambio de nombre. Ya de hecho, a los 10 días posteriores al documento de compra y venta, si no lo has realizado, ya tiene una multa, por una parte. Por otra parte, puedes verificar de que el RUAT o esos automóviles hasta la fecha no han ido pagando sus impuestos. Entonces,
Si el fin es coadyuvarse entre estas entidades, puedes lanzar esa información y decirle que el contribuyente está viniendo a tus oficinas constantemente y que su siguiente cita en el establecimiento va a ser tal día y tal hora. Entonces, un funcionario va a esperarlo y directamente lo va a notificar para cobrar los impuestos adeudados a esta persona. Otro aspecto importante es que normalmente abarca una gestión, pero que puede ampliarse previa justificación a otras gestiones. Entonces, la fiscalización externa, si bien la orden de la fiscalización va a llegar con un periodo, unos impuestos, y su alcance solamente es ese en esa fiscalización, el fiscalizador puede verificar que es necesario ampliar a otros periodos y va a solicitar una nueva orden para una nueva fiscalización con los periodos que él va a sugerir, y de esa manera lo va a mandar a Inteligencia Fiscal de La Paz para que en el lapso de un año, como les decía, llegue la orden de fiscalización al contribuyente. Ustedes como asesores no van a poder saber si está en camino la orden o si ha sido emitida o si ha sido solicitada. Lamentablemente no hay una manera de poder verificar externamente, solamente esa información lo tienen los funcionarios de Servicios de Impuestos Nacionales. La descripción de este procedimiento toma sus aspectos más esenciales, pero no limitativos, puesto que en el transcurso del mismo el auditor aplicará las técnicas, conocimientos y otras iniciativas según su criterio profesional. Cuando hablamos ya de una auditoría parcial, por otro lado, nos dice, este procedimiento fiscal alcanza determinados impuestos y periodos. Su objetivo es lograr resultados inductivos, es decir, que a través de unos pocos se modifique la conducta tributaria de una mayor cantidad de contribuyentes de características similares. Entonces, si bien va a alcanzar solamente a determinados impuestos y periodos, como nos dice en el primer párrafo, el objetivo de estos es de que sea un ejemplo, digamos así, para otros contribuyentes que estén en el mismo rubro. ¿Cuáles son los métodos de selección para esta fiscalización externa? Precisamente está el de la inteligencia fiscal, que ya viene desde la ciudad de La Paz, el cruce de información, ya sin lugar a dudas, cuando estén desarrollando este tipo de fiscalizaciones, van a ir realizando cruces de información con el CIRAT, con proveedores, acreedores de algún contribuyente, y de ahí van a salir algunas observaciones y precisamente de ahí se va a generar una ampliación a la fiscalización que están corriendo en este momento por parte del funcionario de la Administración Tributaria. Los casos discrecionales, como les decía, eso lo definen las autoridades máximas del Servicio de Impuestos Nacionales. También los casos derivados de la verificación interna y externa. Otro son las denuncias. Para los mismos utiliza reglamentaciones específicas. Ya en este tema de fiscalizaciones externas, cuenta con una reglamentación específica para todos estos casos, porque las fiscalizaciones ya son estudios o revisiones mucho más profundas. Y estos obviamente tienen que estar bien, su trabajo tiene que estar bien desarrollado, porque dentro de la institución de Servicios de Impuestos Nacionales también hay un área que es auditoría interna. Y precisamente esta área está encargada de revisar que todos los procesos, todas las fiscalizaciones se realicen en base a normativa. Porque un contribuyente en algún momento determinado puede solicitar todos los papeles de trabajo con los cuales han llegado a determinar esa deuda tributaria. Y si sus papeles de trabajo, por ejemplo, no están con las marcas de auditoría, los procedimientos y las reglamentaciones específicas, lamentablemente puede ir en desmedro de la administración tributaria. Entonces, el Departamento de Auditoría Interna precisamente hace auditorías o revisa todas las fiscalizaciones dentro de la institución, especialmente las más importantes, con montos significativos,
para que en algún momento no salga, digamos así, algún error que vaya en desmedro, como les decía, de la administración tributaria. ¿Qué es este Departamento de Inteligencia Fiscal? Es una unidad que en base al análisis económico fiscal, estudios de conductas de evasión y defraudación, desarrollos de estudios sectoriales y diferenciación, evaluación de segmentos y característicos de incumplimiento, además de información interna, el CIRAT, e información externa, tales como la Aduana Nacional, gobiernos municipales, la Contraloría, la banca, INE y otros, define cuáles empresas serán objetos de auditoría fiscal. Entonces, todos estos entes gubernamentales son los que facilitan la documentación del Servicio de Impuestos Nacionales, especialmente de aquellos que tienen bastante movimiento económico para una revisión o unas generaciones de órdenes de verificación internas, externas y fiscalizaciones externas. Los procesamientos de la información, nos dice, esta unidad también selecciona a las empresas a auditar por medio de información procesada por el sistema informático en base a información consolidada y sus tendencias. Cruces de información, ventas, compras IVA mediante el portal tributario y operaciones sombra. Hay casos discrecionales. En esta área, como les decía, uno de los métodos, tanto en las verificaciones como en las fiscalizaciones, nos dice, está basada principalmente en denuncias que acusen conducta anormal en determinados contribuyentes. Este procedimiento, sin embargo, tiende a ser paulatinamente menos utilizado. Hay otra que es la selección obligatoria y nos dice constituyen aquellos casos en los que la administración tributaria necesariamente debe proceder a efectuar una fiscalización externa a requerimiento del ente tutor o de otras entidades y o instituciones del Estado. Casos derivados de verificación externa y verificación interna. En cuanto al material de apoyo, nos dice, para la efectiva realización de la fiscalización externa, los fiscalizadores requerirán el siguiente material. Dentro del material administrativo para poder desarrollar su trabajo de infracción, precisamente, y esto es lo que van a tener acceso al sistema del CIRAT, los funcionarios, por una parte, cuando ingresen a trabajar, van a tener un memorándum de asignación al trabajo desarrollado que les decía, y eso es por meses que les asignas, que van más o menos entre 40 a 60 casos mensuales que tienen que ver, que tienen que resolver en el mes. De esa misma manera van a tener una credencial como funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Nacionales. Van a tener una información soporte de la selección de los casos que se les está asignando. Van a tener también la información soporte del movimiento tributario del contribuyente. Cuando se les asignan los casos, muchas veces ya, especialmente a aquellos consultores, se les facilita toda la información del contribuyente para que éste directamente entre en un trabajo de campo o la elaboración de sus papeles de trabajo. Asimismo, van a tener el formulario 7504 dentro de la carpeta, que es la orden de fiscalización. También van a tener el formulario 7507, que es el acta de acciones u omisiones. El formulario 7508, que es el acta de recepción y o devolución de documentos. Y este formulario 7508, como les decía, todos los fiscalizadores tienen que recepcionar la documentación original, pero la obligación de estos al mismo tiempo es devolverles una vez realizada la fotocopia de sus documentos. O sea, ustedes no pueden quedarse con ningún documento original. El formulario 403, este formulario es para requerimiento de alguna documentación adicional a la cual ya han podido solicitar en primera instancia. También van a tener las actas de infracción en el caso de alguna clausura
o algún documento que no tienen en el momento de las inspecciones que realizan los de control preventivo. Asimismo, dentro de este material administrativo va a tener sus papeles de trabajo. También las intimaciones pendientes de notificaciones. Eso significa aquellas notificaciones que no han podido desarrollar, ya como que obligando a dar la información o bien combinándoles a pagar la deuda tributaria. Otros formularios y material necesario para la ejecución del trabajo. Además de este material administrativo, van a tener en su poder ustedes un material técnico, que es el fiscalizador utiliza las guías técnicas disponibles en la función de las características de la fiscalización a ejecutarse. El área de fiscalización dentro del Servicio de Impuestos Nacionales, si bien la cabeza principal es el gerente distrital, por una parte, luego son tres diferentes gerentes o jefes, uno el jefe de fiscalización, el jefe de coactivo tributario o el área jurídica, y el jefe de recaudaciones. Esos son básicamente los brazos operativos del Servicio de Impuestos Nacionales. Por otro lado, está sin lugar a dudas el staff o ayuda, que es el área de recursos humanos, pero eso simplemente es como ayuda, no solo un brazo operativo del Servicio de Impuestos Nacionales. Dentro de esta área, digamos así, del jefe de fiscalización, que es el segundo al mando dentro de la institución, van a tener diferentes supervisores de cada proyecto. Y estos supervisores son los encargados de poder guiar a los fiscalizadores o a los consultores en línea. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se postulan a futuro a un proyecto de verificaciones o de fiscalizaciones, van a tener un supervisor que está a cargo de su proyecto. Y este supervisor es el encargado de que ustedes les facilite todo, la reglamentación, la normativa, los reglamentos, las leyes, decretos supremos, etcétera, de manera digital para que ustedes la puedan tener y realicen su trabajo en base a esta documentación. También van a tener información del contribuyente en aquellas agencias digitales donde se encuentra implantada la aplicación informática del cuadro de información del contribuyente. El fiscalizador cuenta con la siguiente información: número de identificación tributaria, más conocido como el NIN, la habilitación de notas fiscales, van a poder verificar cuándo han sido habilitadas sus facturas, sus talonarios de facturas, las notificaciones, la presentación de las declaraciones juradas y los pagos que han podido realizar, van a poder tener acceso directo y, si así lo gustaren, poder imprimir para respaldar sus papeles de trabajo. El tema de cuenta corriente GRACO, que es lo que les mencionaba, el arrastre de saldos, si hablamos del formulario 200, el saldo a favor del contribuyente, que esté correctamente actualizado o copiado el monto del anterior periodo. Y por otra parte, también van a tener el saldo a favor del IVE, que es transferido en el formulario IT. También van a tener el control de las obligaciones fiscales. O sea, si el contribuyente está realmente cumpliendo con sus obligaciones, con sus registros, sus envíos de declaraciones juradas dentro del límite establecido, el tema de bancarizaciones, el IVE, los estados, todos los estados en el SIAT, los ITCs, etc. Control de valores, lo mismo que la verificación interna, los CDIs, las facilidades de pago que están en curso en ese momento o que no han sido canceladas en su debido momento, según el proyecto que vaya a verificar esto. Resultados de anteriores intervenciones de fiscalización, información sobre la cobranza coactiva del contribuyente a ser auditado. Eso es precisamente para verificar cuál es la situación, si tiene alguna deuda todavía con contenido tributario y si les va a poder alcanzar el monto a pagar, para que esos determinen el tiempo establecido en una facilidad de pago. Estas facilidades de pago, dependiendo del monto, se pueden cuantificar o hacer un plan de pagos entre 3 a 5 años. Entonces, precisamente es para poder verificar eso y qué tiempo se le va a asignar al contribuyente sus nuevas facilidades de pago.
Otro punto es los sistemas informáticos. Y nos dice el procedimiento de fiscalización externa viene respaldado por dos sistemas, dependiendo de los distritales que se trate. Para las gerencias distritales grandes, contribuyentes, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, se cuenta con las aplicaciones de fiscalización del sistema integrado de recaudación y administración tributaria, SIRAT. ¿Qué es el SIRAT? El SIRAT es el Sistema Integrado de Recaudación Administrativa Tributaria. Está conformado por un conjunto de aplicaciones integradas entre sí que permiten a la administración tributaria contar con información precisa y oportuna de las declaraciones juradas presentadas y pagos efectuados por los contribuyentes, operaciones de recaudación y control interno de gestión. Entonces, en este sistema, en el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria, van a poder encontrar toda la información de los contribuyentes en cuanto a sus obligaciones tributarias. Normalmente en la distrital Cochabamba y en Graco Cochabamba tienen acceso a la base de datos de todas las demás dependencias a nivel departamental. Eso significa que estos señores tienen acceso a la base de datos tanto a la de Sacaba como a la de Quiacoyo. La distrital de Sacaba y la distrital de Quiacoyo no tienen acceso a la base de datos de la distrital Cochabamba cercana. Entonces, estos solamente están restringidos a sus áreas. En cambio, la central, la distrital, sí tiene acceso a esta base de datos de esas dos agencias. Otro de los sistemas informáticos es el portal tributario Newton. La oficina virtual es el sitio o lugar en la red internacional de comunicaciones e intercambio de información al que accederán los PRICOS, GRACOS y exportadores clasificados como resto de contribuyentes para la liquidación y pago de sus impuestos y para la dosificación. Entonces, este portal tributario Newton, que es conocido como la oficina virtual, precisamente eso es ya de manejo personal de cada contribuyente o de un representante legal en caso de una empresa jurídica. Esta oficina virtual, tú puedes verificar igual las fechas de presentación de los estados financieros, los montos que se han cancelado, toda la información con respecto a un IT específico. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales no tienen por qué acceder a la información del portal Newton, del portal tributario Newton, porque ellos ya tienen toda la información del CIRAP. O sea, tienen que prever que esa información es solamente de propiedad del contribuyente. Aquí vamos a encontrar algunas abreviaturas y vamos a señalarles, vamos a explicar en qué consiste y nos dicen sí. Es el sistema del cuadro de información del contribuyente. Ahí está precisamente el nombre, el número de celular, el teléfono, la dirección, el correo electrónico, tanto de su domicilio habitual como de su domicilio fiscal. Y vamos a denominar domicilio fiscal al lugar donde va a desarrollar su actividad económica. Y domicilio particular al lugar donde vive de manera cotidiana con su familia, pero que este no tiene nada que ver con el negocio. El COG, que significa el control de gestión, el SIT, que es el sistema de información a terceros, el SSC, precisamente que nos sirve para generar las órdenes, que es el sistema de selección de contribuyentes. Asimismo tenemos el TPA, que son las técnicas y procedimientos de auditoría y otros. ¿Qué son los documentos de control? Estos documentos de control que serán procesados y generados por el sistema en el proceso de fiscalización son los siguientes. Dentro de este CIRAT, dentro del CIRAT, ustedes van a poder generar lo siguiente. La petición de la orden de fiscalización, que es el formulario 7501, van a tener la negación puntual de la orden de fiscalización, que es el formulario 7502. Eso significa de que en el
tiempo establecido para que se haga llegar la documentación a la administración tributaria. Lamentablemente el contribuyente no ha entregado, por lo tanto va a ser emitida este formulario. También va a tener la negación total de petición de la orden de fiscalización, sin lugar a dudas que el contribuyente no se ha presentado en las dependencias de la administración tributaria y tampoco, mucho menos, ha llevado documentación para poder realizar sus descargos. Asimismo, después de la petición de la orden de fiscalización, el formulario 7501, se va a emitir la orden de fiscalización, que es el formulario 7504. Ya posterior a esta orden de fiscalización, vamos a solicitar el formulario 7506 mediante el sistema, que es la notificación de inicio de fiscalización. Posteriormente tenemos las actas de acciones y omisiones, que es el formulario 7507. Asimismo, tenemos también el detalle de recepción de documentos, que es el formulario 7509, la solicitud de ampliación de orden de fiscalización, que es el formulario 7510, la negación de solicitud de orden de fiscalización, que es el 7511, la ampliación de orden de fiscalización, que es el 7512, la notificación de ampliación, de orden de fiscalización 7513, la notificación de la finalización de la fiscalización, que es el 7515, la vista de cargo, que es la que sale después de la verificación interna o externa, y asimismo la fiscalización. Vamos a emitir la vista de cargo. También podemos emitir la vista de sumario infraccional, los cuadros de cargos conformados y pagados. Y por último tenemos un informe final administrativo de fiscalización. Dentro del otro sistema que tienen el área jurídica van a tener el Informix, que precisamente ya ven el formulario 5001 en caso de las órdenes de fiscalización, el 4001 cuando son las notificaciones del inicio de fiscalización, cuando termina esta fiscalización es el formulario 4008 y el informe final operativo es el 5007 o 5008. Ya viendo o haciendo recordando lo que hemos visto en los operativos de control, lo que les decía, cuando estos funcionarios se hagan presentes en su negocio, lo que tienen que verificar es precisamente la credencial. Esta credencial puede ser que no tenga esta credencial los consultores en línea y solamente los fiscalizadores de planta, pero sí van a tener su memorándum de asignación del trabajo y su carnet de identidad que tiene que figurarme con este documento. Entonces, un servidor de Servicios de Impuestos Nacionales tiene que contar con esta documentación cuando esté presente en una actividad económica o en algún domicilio fiscal. Estos, por si acaso, los de control operativo, preventivo, también están a cargo de otro proyecto. Y precisamente estos proyectos hacen verificaciones, particularmente aquellos que tienen bastante movimiento de manera diaria, como los restaurantes. Este proyecto se llama Punto Fijo. Y este proyecto de Punto Fijo, el objetivo es, por ejemplo, cuando yo estaba en la administración tributaria, a mí me han mandado al restaurante Punto de Encuentro, donde vendían charques. Y en mi memorándum de trabajo, obviamente yo me he hecho presente a las 9 en punto en el restaurante, antes de que abra el negocio, mostrando mi memorándum, le he hecho firmar una copia al dueño del restaurante, le presentó mi carnet, y mi obligación era estar sentado al lado de caja. ¿Para qué? Para ver o verificar de que desde el cliente número 1, o sea, porque te dice en tu memorándum de trabajo, te dice, el señor Vocal Funes estará presente desde la apertura hasta las 2 o 3 de la tarde, digamos así. Porque es el movimiento o las horas donde tienen más clientes en el punto de encuentro.
Entonces yo estoy desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde al lado de caja y tengo que verificar que todas las ventas que se realicen emitan facturas. Entonces, una vez que ya llega a las 15 horas, tienes que verificar la factura la factura donde ha empezado, la factura en la cual tú estás dejando el establecimiento y tienes que realizar la sumatoria total de las ventas. Esta sumatoria total de las ventas, por ejemplo, de un sábado, va a ser tomada como una muestra y tiene que ser multiplicada, por ejemplo, por sábado y domingo, que son los días que tienes mucho más movimiento. Yo he podido verificar ese día en el punto de encuentro que el ingreso solamente por este sábado era de 28.000 bolivianos. Entonces, casi 30.000 bolivianos, digamos así. Entonces, 30.000 bolivianos tienes que multiplicar por 8, sábado y domingo, que son los que tienen más movimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando de 240.000 bolivianos mínimamente que tiene que presentar su formulario IVA 400. Si en este formulario IVA 400 no me estás colocando los 240.000, significa que estás haciendo una defraudación fiscal, una evasión de impuestos. En ese sentido, inteligencia fiscal o el control preventivo va a solicitar una nueva orden para un domingo y de esa manera puedes verificar de que sí estás en lo correcto en tu hallazgo y van a hacer una revisión de tus declaraciones juradas. Si tus declaraciones juradas están en menos, lamentablemente te va a salir ya una sanción, bueno, te va a salir una deuda tributario y va a ser precisamente elaborado en base presunta. Presunta porque se ha hecho un estudio de los 2 días y tú no presentas lo real con tus facturas emitidas. Ese es otro de los operativos que realiza precisamente esta área. El protocolo de... permítame un minuto, por favor. El protocolo del área de la verificación interna ya nos dice, por ejemplo, haciendo una especie de recordando todo lo que hemos visto para su examen, nos dice, es el proceso de determinación. Y hemos hablado de 2 tipos de procesos, determinativos y no determinativos. Es el proceso de determinación mediante el cual el SIN fiscaliza uno o más impuestos, por una parte, y de uno o más periodos fiscales. Hemos dicho periodos fiscales son los meses. De una gestión hemos dicho que vamos a hablar del año, sobre los cuales se tiene identificada una o más observaciones puntuales. El procedimiento de verificación externa nos dice... La notificación de la orden de verificación externa también se conoce como OB. Y el requerimiento de información dice, cuando te visite el fiscalizador, tiene la obligación de informarte sobre tus derechos y obligaciones como contribuyente. Dentro de la documentación a ser requerida, te dice, según el alcance de la verificación externa y el tipo de contribuyente que seas, personal natural, estamos hablando de profesionales independientes, empresas unipersonales o jurídicas, el SIN solicitará la documentación que respalde el correcto cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Cuando te notifique con esta OB, te dice, vas a tener un plazo de entrega mínimamente de 10 días hábiles. Significa que la OB, en tu OB, no va a decir 10 días, pero estos 10 días son hábiles. Entonces te está diciendo que tienes 2 semanas para poder presentar todos los descargos que te está solicitando la OB. Si no tienes la documentación, por una sola única vez puedes solicitar una prórroga, lo que les decía. Y esta está previa a evaluación por única vez con un máximo de 5 días. Y 5 días también hábiles. Entonces ya estaríamos hablando de 3 semanas para poder presentar la documentación.
Pero también les he dicho que estos 5 días hábiles no corre el día 10, o sea, no corre el día 11, sus 5 días, sino van a empezar a correr cuando les notifiquen la aceptación de la ampliación de prórroga. Y eso más o menos tarda entre 5 a 10 días posterior a haber presentado esta solicitud. Entonces, si le sumamos las 3 semanas, los 15 días hábiles, van a tener alrededor de un mes a un mes y medio para poder presentar toda la documentación que les están solicitando. Es importante señalar que ante un proceso de verificación, ninguna persona, entidad pública o privada, puede rehusarse a presentar información requerida por la administración tributaria. O sea, ninguna persona puede rehusarse. Si tú te rehusas a entregar la información, ya de hecho vas a tener una multa por incumplimiento de deberes formales. Pero no se olviden que el hecho de que ustedes no entreguen la documentación para que se realice la verificación externa no significa de que se quede ahí paralizada. Pues al contrario, la administración tributaria va a empezar a trabajar con datos de empresas similares a las que ustedes tienen. Puede ser considerado también el patrimonio que tengan, y asimismo alguna que esté, digamos, cerca a ustedes para poder ver su movimiento económico. Entonces, la vista de cargo que se vaya a emitir de esta OB va a ser en base presunta. Va a ser presunta, les he dicho, porque se va a presumir ese monto o que se ha podido determinar como deuda tributaria. El procedimiento de la documentación, por ejemplo, va a ser sujeto de una revisión. Notificada la OB, el SIN procederá a la revisión y valoración de la documentación presentada y obtenida según el alcance de la verificación externa y la actividad que desarrolla el contribuyente. El relevamiento de información sobre la actividad que desarrolla el contribuyente, inspección ocular y conocimiento del negocio. 30. Se va a realizar una verificación del crédito fiscal IVA, que la transacción esté respaldada, ya les decía, con lo siguiente: con la factura, nota fiscal o documento equivalente original en función a la modalidad de emisión, que se encuentre vinculada con la actividad grabada, que la transacción se haya realizado efectivamente y que cuente con un documento de pago fehaciente y su bancarización si corresponde. De esa manera es que el crédito fiscal va a ser validado con la presentación de estos, o cuando cumple estos 4 requisitos. La verificación del gasto o costo nos dice que los gastos y los costos estén vinculados con la actividad grabada que realizas y respaldados con documentos originales, además de estar registrados en tu contabilidad. La verificación de los ingresos, por otra parte, nos dice que los ingresos estén declarados y registrados en su integridad. Una vez que ya hayas terminado con tus papeles de trabajo y el desarrollo de la verificación, va a existir la comunicación de resultados. Concluido el trabajo de campo y la valoración de los documentos, el fiscalizador te comunicará el resultado de la verificación externa mediante la emisión y notificación de la vista de cargo, documento de pretensión de cobro de la deuda tributaria. O en su caso, va a emitir la resolución determinativa que establece la deuda tributaria definitiva según corresponde. Entonces, si bien en un momento determinado les ha pedido la documentación, una documentación a ser requerida, puede ser que en esta emisión de la vista de cargo, donde se está pretendiendo cobrar una deuda tributaria, ustedes han logrado encontrar más documentaciones con la cual les vaya a favorecer. Entonces ustedes presentan en este tiempo que les va a dar la vista de cargo, los 20 días.
Si ya les emiten la resolución determinativa, significa de que ya no pueden presentar más ningún descargo y simplemente esta orden ya es para pagar. Si, por ejemplo, no han podido encontrar ningún documento y posterior a la presentación de la resolución determinativa, si han encontrado nueva documentación con la cual ustedes puedan revertir esta resolución, entonces tienen que impugnar mediante las dos vías de ese derecho, una la administrativa en la AIT y la otra vía judicial en coactivo tributario. Notificada la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos o pagar la deuda tributaria establecida. Tienes 30 días. Ahora vamos a hablar del beneficio del arrepentimiento eficaz, que es uno de los principios. Nos decía, puedes beneficiarte de arrepentimiento eficaz durante el proceso de verificación externa y hasta el día 10 de la notificación de la vista de cargo. La reducción del 100% de la sanción a condición del pago de la deuda tributaria. Cuando ya existe la emisión de la resolución determinativa, la más conocida como la RD, nos dice, dentro del plazo previsto se valorarán todos los descargos presentados por el sujeto verificado. Vencido este, en un plazo de 60 días, se emitirá y notificará la resolución determinativa. Una vez notificada la resolución determinativa, podrás optar por las vías de impugnación. ¿Cuáles son estas vías? Notificada la resolución determinativa, el contribuyente tiene la posibilidad de acudir a dos vías de impugnación. Administrativa, mediante el recurso de alzada, impugnación tributaria en un plazo máximo de 20 días improrrogables. Judicial, mediante la demanda contencioso tributaria ante el juez de turno administrativo, coactivo fiscal y tributario, en un plazo máximo de 15 días improrrogables. Entonces, si van a ir por la vía administrativa, van a plantear sus recursos o antecedente en los 20 días posterior emitida la resolución determinativa. Si se van a ir por la vía judicial, tienen solamente 15 días. Hablemos de los regímenes de los incentivos, y nos dice la reducción de la sanción. Después de los 10 días de notificada la vista de cargo y hasta antes de la notificación de la resolución determinativa, solamente va a aumentar el 20% y no así el 100%, estamos hablando un 80%. Después de notificada la resolución determinativa hasta antes de la presentación del recurso de alzada, dice, vas a tener solamente el 40%, vas a tener un incentivo del 60%. Después de la interposición del recurso de alzada y antes de la presentación del recurso jerárquico, dice, solamente vas a tener un incentivo de 60 y vas a tener 40%. Pero esto se ha modificado con la ley 1448. Ahora solamente te dice que va a llegar hasta el incentivo hasta el 60% y no así hasta el 40%. Va a llegar al 100% que antes era cuando ya salía la resolución determinativa y pasado los 20 días. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto al protocolo de la verificación externa? Creo que es la misma, ¿no? Esto lo vamos a... Esto está mal. La verificación interna, nos dice, es el proceso de determinación mediante el cual el SIN tiene establecido un enlace de revisión específico y puntual de hechos y transacciones de uno o más impuestos, de uno o más periodos fiscales mensuales de una gestión. Aquí lo propio nos está diciendo de uno o más periodos y no así integral como la fiscalización. ¿Cuál es el procedimiento de esta verificación interna? Tenemos por una parte la notificación del orden de verificación interna, o más conocida como la OBI, y el requerimiento de información. Cuando te visite el fiscalizador, tiene obligación de informarte sobre tus derechos y obligaciones como contribuyente, igual que la OBI. Documentación es requerida, igual, según el alcance de la verificación interna y el tipo de contribuyente que seas, persona natural, profesional independiente o empresa unipersonal,
o jurídica, el CINTE solicitará documentación que respalde los hechos y transacciones objetos de verificación. Cuando ya te hacen este proceso de verificación interna, el plazo ya no son los 10 días hábiles que tenías anteriormente, las 2 semanas. En la OBI solamente te van a dar 5 días hábiles. Y vas a tener un periodo de prórroga previo a la evaluación por única vez por el mismo tiempo. O sea, vas a tener 10 días hábiles que equivalen a 2 semanas. En cambio, en la OB vas a tener 3 semanas. Es importante señalar que ante un proceso de verificación, ninguna persona, ya sea entidad pública o privada, puede rehusarse a presentar la información requerida por la administración tributaria. En ese sentido, nadie puede negarse. Caso contrario, igual pagas la multa o incumplimiento de deberes formales. La duración del proceso de la verificación interna, el plazo para esta verificación puede durar 12 meses desde la notificación de la orden y puede ser prorrogada por un año, por medio año, o sea, 18 meses en total, puede durar este proceso de la orden de verificación interna. Precisamente como esta abarca más periodos o más impuestos, entonces el periodo de la fiscalización tiene que ser mucho más que la OB. El procedimiento de la revisión nos dice: notificada la OBI, el SIN procederá a la revisión de la valoración de la documentación presentada y obtenida según el alcance de la verificación interna y la actividad que desarrolla el contribuyente. Dentro de la verificación del crédito fiscal IVA, va a ser que la transacción esté respaldada por los 4 puntos anteriores en la OB, con la factura, nota fiscal o documento equivalente original en función a la modalidad de emisión, que se encuentre vinculada a la actividad grabada, que la transacción se haya realizado efectivamente. El documento de pago fehaciente y su bancarización sí corresponde. También tenemos la verificación de los ingresos, que nos dice que los ingresos estén declarados y registrados en su integridad. La verificación del RCIVA nos dice que las facturas presentadas a tu agente de retención en calidad de dependiente mediante el formulario 110 cumplan las formalidades y requisitos establecidos en normativas vigentes. ¿Cuáles son esas formas de presentación o las formalidades? Básicamente, anexando al formulario 110, por una parte, tienen que presentar las notas fiscales originales, tienen que estar enumeradas y firmadas en la parte posterior. Eso es lo que te exige en cuanto al RCIVA para la presentación de tus facturas en tu formulario 110. Notificada la lista de cargo, nos dice el contribuyente tiene 30 días para presentar sus descargos o pagar la deuda tributaria. Aquí ya te está dando mucho más tiempo que la OB. Asimismo, nos dice el beneficio del arrepentimiento eficaz. Puedes beneficiarte del arrepentimiento eficaz durante el proceso de verificación interna y hasta el día 10 de notificada la vista de cargo. La reducción es el 100% de la sanción a condición del pago de la deuda tributaria. Y lo propio, ¿no? En este caso son los mismos, la reducción de las sanciones según el tiempo establecido y las circunstancias, y al igual que la OB, tienes las 2 días de impugnación, sea administrativo dentro de los 20 días improrrogables emitida la resolución determinativa, y en el ámbito judicial tienes los 15 días. Ahora hablemos del protocolo informativo de la fiscalización externa. Nos dice: es un proceso de determinación que se conoce también como auditoría tributaria, que investiga y verifica que el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a la normativa vigente en el país. Cuando te visite el fiscalizador, tiene la obligación de informarte sobre tus derechos y obligaciones como contribuyente. El procedimiento de la fiscalización es la notificación de la orden de fiscalización y requerimiento de información. Dentro de la documentación requerida, nos dice: según el tipo de contribuyente, persona natural, profesional, independiente o empresa unipersonal o jurídica,
el SIN te solicitará documentación que respalde el correcto cumplimiento de tus obligaciones tributarias. La presentación de esta documentación tienes un plazo de 15 días calendarios, eso significa 3 semanas. Una prórroga que está previa evaluación por única vez en el mismo plazo, o sea, vas a tener otros 15 días más. Eso significa que vas a tener un mes y medio para presentar toda la documentación. Lo propio que en las anteriores 2 verificaciones, ninguna persona puede negarse a entregar la documentación que se le requiere por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. La duración de este proceso de fiscalización tiene de 12 meses a partir de la notificación de la orden, hasta 6 a 12 meses posteriores, según el caso de fiscalizaciones de procesos de transferencias. Eso significa de que dependiendo de lo que evalúe la administración tributaria, te puede solicitar una prórroga también de 12 meses. En ese sentido, el procedimiento de la revisión notificada al orden nos dice: el SIN procederá a la revisión y valoración de la documentación presentada y obtenida según la actividad que desarrolla el contribuyente. El relevamiento de información sobre la actividad que desarrolla el contribuyente es una inspección ocular y conocimiento del negocio. También van a hacer una revisión de los registros contables y su efecto tributario. Asimismo, se va a realizar una verificación del crédito fiscal, que la transacción esté respaldada con los 4 requisitos que les pide. Y en cuanto a la verificación del gasto o costo, nos dice que los gastos y los costos están vinculados con la actividad grabada, que realizas y respaldados con documentos originales, además de estar registrados en tu contabilidad. También tenemos una verificación de los ingresos, que los ingresos estén declarados y registrados en su integridad, tanto en el registro de compras y ventas como en el formulario 200 y 400. La comunicación de resultados, concluido el trabajo de campo y valoración de los documentos, el fiscalizador comunicará el resultado de la fiscalización externa, parcial o total, mediante la emisión y notificación de la ley de cargo, el documento de pretensión de cobro de la deuda tributaria o, en su caso, una resolución determinativa que establece la deuda tributaria definitiva según corresponde. Igual que la OBI o OB, van a tener un tiempo establecido para impugnarse sobre las 2. Y en cuanto a los beneficios sobre el arrepentimiento en casa, es el mismo que la OBI y la OB. Aquí vamos a hacer una síntesis en cuanto al procedimiento sancionador. Y nos dice: las fiscalizaciones externas, las verificaciones externas y las verificaciones internas van a generar unos incumplimientos a deberes formales y omisiones de pago. Está revisada la documentación, se va a emitir una vista de cargo. Posterior a la vista de cargo va a ser emitida la resolución determinativa o la RD, para que después se emita el auto de conclusión de la fiscalización. Cuando ya estamos hablando sobre el auto inicial de sumario contravencional, lo que les he manifestado del AISC, esto se elabora en base de oficio y se va a emitir multas a incumplimiento de deberes formales. También se realiza sobre las declaraciones juradas no pagadas y sobre los CDIs. También vamos a tener un acta de infracción, la AI, precisamente va a ser por no emisión de facturas o controles de comercio, del código de comercio. Tanto el auto inicial, el AIS, como la AI, en la acta de infracción, van a emitir o van a sacar una resolución sancionatoria. Y esta va a emitir de manera final el auto de conclusión. Cuando estamos hablando de la acta de infracción, ya estamos hablando de la resolución final, del sumario RFS. Cuando se emite cuando se realiza, por ejemplo, por información del PBD, o sea, de los NICs no inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales, se va a emitir un acta de verificación y clausura según la circunstancia. Y una vez que salga esta resolución, va a ser emitido
el auto de conclusión del caso que tienen que enviarles directamente a la oficina virtual o van a ser notificados en dependencias de la administración tributaria. Posterior, las declaraciones fuera de plazo, fuera del vencimiento de plazo, va a generar sin ninguna orden o algún otro documento, va a ser emitida el auto de multa y cuando ustedes paguen o terminen de pagar este auto de multa, les van a emitir el auto de conclusión. El auto de conclusión, en el primero, en el segundo, en el quinto y en el sexto, ya es definitivamente la culminación de todo el proceso y la resolución final de sumario, tanto en el segundo y tercer proceso es lo mismo, ahí termina todo, con eso ya es como un visto bueno de haber culminado todo el proceso al cual ha sido sujeto el contribuyente. En cuanto a los plazos, precisamente para presentar la documentación en los fiscalizadores del SIN, está la resolución normativa del directorio, la 1032-16, del 25 de noviembre del 2016. Esta es la resolución en la cual ustedes tienen que basarse y leer para la presentación de documentación. Y nos dice precisamente en esta LND, en cuanto a la fiscalización externa, tiene un plazo de 15 días para presentar esa documentación. Esta va a ser evaluado por el SIN y pueden solicitar una ampliación de tiempo máximo de otros 15 días más. Entonces estaríamos hablando de 30 días para presentar la documentación en cuanto a la fiscalización externa. Cuando sea la verificación externa, la OB o la BE, van a tener 10 días para presentar, evaluado por el SIN, van a dar el visto bueno con la solicitud de ampliación, máximo de 5 días más. Entonces, en este proceso de la verificación externa van a tener solamente 15 días, la mitad de lo que se ve en la fiscalización externa. Asimismo, la verificación interna nos va a dar solamente el plazo de 5 días y con la solicitud de la ampliación van a ser emitidos con máximo de 5 días más. En cuanto al conteo de días, según esta resolución normativa de directorio, precisamente lo que les decía, si es igual o mayor a 10 días, estamos hablando de días hábiles. En este caso, si es igual o mayor a días hábiles, entonces, tanto en el primer como en el segundo caso, estamos hablando de días hábiles. Por eso les digo, aquí van a tener 3 semanas y aquí van a tener un mes. ¿Ya? Si es menor a 10 días, como en la verificación interna, entonces estos días son corridos. Simplemente van a tener 2 semanas. ¿Ya? Esto es como para que ustedes puedan tener una ayuda en cuanto a su presentación de la documentación que les van a requerir en la verificación interna, externa y la fiscalización externa. Y esto es para que tomen en cuenta los días y no se vayan a equivocar y soliciten de manera correcta la ampliación de los tiempos en caso de que sus clientes o la empresa donde trabajan no tengan toda la documentación al día. Entonces, señores, hasta lo que hemos visto el día de... Esta es la última diapositiva, es su examen del día jueves. Ya hemos quedado el día de ayer precisamente yo he emitido las listas oficiales y ya les estoy viniendo insistiendo desde la anterior semana hasta el día de ayer que me den a conocer las personas que trabajan, que vivan lejos, etcétera. Y en una primera instancia sí lo han hecho muchas personas y pido disculpas a 2 o 3 personas, que a mi número personal que yo en algún momento les había facilitado. Y la verdad no me he fijado en ese WhatsApp del número personal, simplemente me he tomado el de la oficina, de la consultora y no así del personal. Y he emitido la lista con sus nombres y he obviado su solicitud. Entonces eso ya lo he corregido a lo que me han podido enviar
ya tienen conocimiento sus personas y accedido a su solicitud, pero no es correcto que una vez que ya ha sido emitido la lista, recién algunas otras personas se les ocurra solicitarme o darme a conocer sus datos, cuando ya insistentemente se les ha dicho, en este momento escriban. Y en la anterior semana también les he dicho, y hay muchos que lo han hecho incluso el día sábado, por ejemplo. Entonces ya ese tipo de solicitudes ya son directamente negadas, porque ya la lista ha sido publicada. No va a ser las cosas cuando ustedes quieran, porque ya, como les digo, estoy viniéndoles repitiendo esa información que me la faciliten desde el día jueves, desde la anterior semana. Entonces, ya las últimas ya ni les he respondido, a las que sí les he respondido, he colocado sí, muy bien, de acuerdo, o directamente les he dicho sí, su solicitud corre. A los que no les he respondido, prácticamente no estoy omitiendo su solicitud porque lo han hecho posterior a la emisión de la lista. En ese sentido, para hacerles recuerdo, yo el día de mañana nuevamente voy a subir la lista oficial para que estén presentes en los horarios que hemos quedado de acuerdo. Tanto lo voy a publicar tanto en el Classroom como en el grupo de WhatsApp. A continuación, por favor, voy a ir llamando la lista. Son 78 personas en este momento en sala.